El tintineo de vasos y las voces apagadas llenaban la pequeña licorería Purple Leaf, en el casco antiguo de Tucson. Aina Phelps se arregló un mechón suelto de pelo rubio y sonrió a una pareja mayor que miraba una botella de Malbec argentino. «Es uno de mis favoritos», dijo acercándose. «Los viñedos están situados a 2000 metros de altitud sobre el nivel del mar, lo que confiere al vino una mineralidad y profundidad especiales». La mujer miró a Aina con interés. «¿Has estado allí?» «Por desgracia, no», sonrió Aina. «Pero el productor vino al festival del año pasado y tuvimos una larga charla. Nos enseñó fotos. La próxima vez traerá vídeos de los viñedos». Era la tradicional velada de degustación que Aina celebra cada último viernes de mes. No había muchos visitantes, unas 15 personas, pero era el tipo de ambiente de cámara que ella intentaba crear. Había pequeñas mesas con platos de queso y pan casero entre los estantes de vinos cuidadosamente seleccionados. Aina recorrió la sala con la mirada. Hace 6 años, cuando abrió la tienda por primera vez, era estrecha e incómoda. Un viejo almacén con techos altos y paredes agrietadas. Ella misma había elegido los paneles de madera y la iluminación que ahora iluminaba suavemente las paredes de ladrillo. La tienda se había convertido en su creación, su santuario y motivo de orgullo. «Aina, esto es excelente», dijo Cedric, un profesor canoso de la Universidad de Arizona y uno de sus clientes habituales. «Estos vinos de Washington son más interesantes cada año». «Gracias», asintió ella. «He podido encontrar algunas bodegas pequeñas que aún no se han hecho populares». Purple Leaf no era una gran tienda, pero tenía una clientela fiel que apreciaba el enfoque auteurista de Aina en la selección y su atención al detalle. Con el rabillo del ojo, se dio cuenta de que el teléfono inteligente que tenía sobre la caja se iluminaba. Había llegado un mensaje. Ambrose sabía que su marido no vendría hoy, igual que no había venido a sus eventos en los últimos 3 meses. El mensaje solo contenía unas palabras. «No me esperes despierta. Reunión con un posible cobrador». Aina colgó la pantalla del teléfono. Hace 6 años, cuando se conocieron, no podía imaginar que su relación se convertiría en esta extraña forma de coexistencia. Sus pensamientos volvieron a su primer encuentro en una exposición de arte contemporáneo. Ambrose Quinlan estaba delante de su instalación, una extraña construcción de metal, cristal y luz que, según él, simbolizaba la fragilidad de las relaciones humanas en la era digital. Aina acompañaba entonces a un amigo y tenía una idea muy distante del arte contemporáneo, pero se sintió intrigada no tanto por la obra como por su creador. «Llevas 15 minutos congelada delante de mi instalación», dijo, apareciendo de repente junto a ella. «O te gusta mucho o no la entiendes en absoluto». No había arrogancia en su voz, solo interés genuino y una ligera ironía dirigida más bien a sí mismo. Era 5 años mayor que ella y hablaba apasionadamente, con un brillo en los ojos. Tenía unas manos increíbles con dedos largos que gesticulaba constantemente mientras explicaba su filosofía artística. Cuando Aina le confesó que no sabía mucho de arte contemporáneo, él se rió. La sinceridad es una cualidad poco común en eventos como este. Aquí todo el mundo finge entender el significado profundo, cuando en realidad solo están evaluando el precio de la obra y el estatus del artista. Una semana después de conocerla, la invitó a su estudio, una espaciosa sala con enormes ventanales y techos altos, lienzos, esculturas de alambre, bocetos a carboncillo en las paredes. Todo hablaba de una energía creativa en ebullición. «Quiero crear algo real», le dijo mostrándole su obra, «algo que haga que la gente piense, sienta, se cuestione». Ambrose nunca hablaba de tópicos, siempre encontraba un ángulo inesperado para cualquier tema. La atrajo a su mundo, donde la cotidianidad se disolvía y la belleza se encontraba en los lugares más inesperados. «No pinto bellos paisajes para habitaciones de hotel», explicaba.
El mercado necesita pintura cómoda y decorativa, pero eso no es arte. El arte debe ser inquietante. Aina creía en su talento y sinceridad. No sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que no quedara rastro de este artista apasionado de ojos ardientes, que 3 años después de la boda, Ambrose estaría tumbado en el sofá, navegando por las redes sociales y quejándose de la falta de alma del mercado del arte y de la venalidad de los críticos. La velada de degustación tocaba a su fin. Aina se despidió de los últimos visitantes y empezó a recoger. Cuando llegó a casa, eran casi las 11. Ambrose se había ido, pero había señales de su presencia por todas partes. Una taza de café sin terminar en la mesita, revistas de arte desperdigadas, un bocadillo sin comer en la cocina. Aina se hundió cansada en el sofá. Su casa, un pequeño pero acogedor bungalow en el distrito de St. Hughes, había sido una vez su proyecto común. Ahora se parecía cada vez más al territorio de Ambrose. En todas partes había rastros de su presencia, pero casi nunca de él. Recordó cómo hacía 2 años Ambrose se había mostrado entusiasmado, trabajando en una nueva serie, hablando de una exposición en Santa Fe. Pero la exposición no tuvo lugar. El galerista que había prometido apoyarle perdió repentinamente el interés y Ambrose cayó en un estado de parálisis creativa del que nunca salió. Al principio, Aina simpatizaba con él, le apoyaba, le sugería ideas, pero con el paso del tiempo su paciencia se fue agotando. Sobre todo cuando se dio cuenta de que Ambrose había dejado incluso de intentarlo. Hablaba de acumular energía y replantearse su camino creativo, pero en realidad pasaba la mayor parte del tiempo en las redes sociales, criticando a colegas de éxito y quejándose de la falta de reconocimiento. La puerta dio un portazo a medianoche. Ambrose entró, oliendo a whisky y cigarrillos. «¿Qué tal la reunión con el recaudador?», preguntó Aina, tratando de mantener la voz neutra. «No ha venido», respondió Ambrose, tirando la chaqueta al respaldo de la silla. Envió un mensaje en el último momento, algo urgente, supuestamente. «Lo siento», dijo Aina, aunque dudaba de la existencia del coleccionista. «Sabía que te alegraría», dijo él bruscamente. «Te conviene que sigas siendo un perdedor». Aina suspiró. Aquellas acusaciones se habían convertido en algo habitual. «No seas tonto, Ambrose. Siempre he apoyado tu trabajo». «Claro que sí», sonrió con sarcasmo. «Solo tú sigues recordándome que no gano nada. Nunca he dicho eso. No directamente. Pero siempre insistes en lo duro que te resulta llevar la tienda, en el tiempo que pasas en ella. Porque es verdad, trabajo duro, y lo hago con gusto». Ambrosio abrió la nevera y sacó una botella de cerveza. «Por supuesto, eres una empresaria de éxito. No soy nada. Déjate de autodesprecio, no es productivo». «¿No es productivo?», se rió con desgana. «Hasta pareces un hombre de negocios. Lo mides todo por la utilidad». Aina sintió que la irritación crecía en su interior. «¿Cómo se supone que debo hablar? ¿Apoyar tus lloriqueos? Ambrose, no has pintado un solo cuadro en el último año. Ni siquiera lo intentas». «Ah, ¿sí?», la miró desafiante. «¿Sabes lo que es ser artista? La creatividad no funciona con horarios. No es tu tienda, donde todo se puede planificar y organizar. Pero la creatividad requiere al menos un mínimo de esfuerzo», objetó Aina. «Acabas de rendirte. Para ti es fácil decirlo. Tu padre te apoyó económicamente cuando abriste tu tienda. Era un tema delicado. El padre de Aina sí le dio el dinero para el pago inicial del local, pero ella hizo el resto, pidiendo un préstamo y trabajando 16 horas al día durante los 2 primeros años. Le devolví a mi padre hasta el último céntimo, y lo sabes». Su voz temblaba de resentimiento. «Y tu taller, por cierto, también lo he pagado de mi bolsillo los 3 últimos años». «Ya está». Ambrose levantó el dedo triunfante. «Por fin lo has dicho. De mi bolsillo. Todo es cuestión de dinero, ¿no?». «No es el dinero, es tu actitud», replicó Aina.
No me importaría recibir ayuda económica si viera que al menos intentas hacer algo, pero tú te quedas en casa, criticando a todos los que te rodean y esperando que el éxito te caiga del cielo. La cara de Ambrosio se contorsionó. Tú no lo entiendes. El mundo del arte es una mafia. Si no tienes contactos, si no le lames el culo a la gente adecuada, no tienes ninguna oportunidad. Pero hay otros artistas que... ¿Cómo qué? Interrumpió. ¿Los que estampan basura comercial para turistas? ¿O los que trabajan en agencias de publicidad vendiendo su alma por el dinero de las empresas? Hay otras maneras, insistió Aina. Podrías enseñar, dar clases magistrales. Ahora eres una experta en arte. Su voz rezumaba veneno. Tal vez podrías enseñarme a pintar a mí también, ¿o prefieres decirme que me vaya a trabajar a un supermercado? Aina cerró los ojos y exhaló lentamente. Aquellas peleas se repetían con deprimente regularidad. Ambrose convertía hábilmente cualquier conversación en una acusación contra ella, manipulando su sentimiento de culpa. No quiero pelear, dijo finalmente. Es que no podemos seguir así. ¿Nosotros? Sonrió él con sarcasmo. No, eres tú la que no puede aceptar que su marido no esté a la altura de sus expectativas. Quieres estar orgullosa de mí delante de tus clientes ricos. Oh, mi marido es un artista famoso, y en realidad no te importa el arte, ni siquiera entiendes lo que hago. No es justo, dijo Aina en voz baja. Siempre he apoyado tu arte. ¿Recuerdas que hace 3 años organicé una exposición de tus obras en la tienda? Invité a todos mis clientes. Sí, organizaste un acto benéfico. Hizo una mueca. Apoyemos a un pobre artista. Muchas gracias. Eres insoportable. Aina sacudió la cabeza. Haga lo que haga, te lo tomas todo a broma. Ya no sé cómo hablarte. Ambrose terminó su cerveza y dejó la botella sobre la mesa. A lo mejor no hace falta que hablemos. Quizá te resulte más fácil encontrar a alguien con más éxito. Un analista financiero o un abogado. Algo de lo que presumir. Basta, dijo Aina cansada. No voy a seguir participando en esto. Se levantó y se dirigió al dormitorio. Por supuesto, vete, gritó Ambrose tras ella. Eso es lo que hace siempre, evitar los conflictos en lugar de resolver los problemas. Aina cerró la puerta del dormitorio tras de sí y se apoyó en ella. Estas peleas le estaban quitando todas las fuerzas. No recordaba la última vez que se había sentido feliz junto a su marido. ¿En qué momento su pasión se había convertido en amargura y su fervor creativo en autocompasión? Se acercó a la ventana y corrió la cortina. El cielo nocturno de Tucson estaba tachonado de estrellas. En algún lugar de esta ciudad, probablemente había parejas felices que seguían amándose, apoyándose e inspirándose. Aina recordó cómo ella y Ambrose se habían sentado una vez en el porche de su casa recién comprada y habían soñado con el futuro. Él hablaba de su galería de arte, ella de ampliar su tienda. Planeaban viajes, hablaban de los vinos que ella traería de Francia e Italia y de los paisajes que inspirarían sus nuevas obras. ¿A dónde fue a parar todo aquello? ¿Cómo es posible que una pasión que lo consumía todo se convirtiera en un sinfín de reproches y decepciones? Aquella noche, Aina no pudo dormir durante mucho tiempo. Escuchó los ruidos del salón, donde Ambrosio parecía estar viendo la televisión. No necesitaba verlo para saberlo. Estaba tumbado en el sofá con una botella de cerveza y observando regodeándose las noticias del mundo del arte, burlándose de los éxitos de otros artistas y encontrando la confirmación de su teoría de la conspiración contra el verdadero talento. No puedo seguir viviendo así, pensó Aina mirando al techo. No era el primer pensamiento de este tipo, pero hoy lo sentía especialmente claro y definitivo. Ambrose se había convertido en un niño egoísta que exigía atención y apoyo constantes sin dar nada a cambio. Estaba parasitando su paciencia, su amabilidad y sus finanzas, y no se veía el final.
El sol de Arizona abrasaba sin piedad, obligando a la gente vestida de oscuro a buscar la sombra bajo los extensos árboles del cementerio Evergreen. Aina estaba de pie junto a una tumba recién cavada, agarrando con fuerza un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de su padre. Montgomery Phelps siempre había dicho que había algo aristocrático e inmutable en su austera belleza, como los principios que le habían guiado toda su vida. El sacerdote estaba diciendo algo sobre el descanso eterno y la misericordia del Señor, pero las palabras llegaron a Aina como a través de una columna de agua. Sus pensamientos vagaban entre los recuerdos de su padre y la constatación de una pérdida irreparable. Montgomery había muerto repentinamente, de un infarto masivo durante una reunión de negocios. Murió a su manera, vestido de traje, hablando de inversiones, sin siquiera tener tiempo de despedirse. Era tan propio de él, formal, reservado, siempre concentrado. Aina sintió un ligero toque en el codo y se dio la vuelta. Ambrose estaba a su lado, con una expresión de dolor acorde con la ocasión, pero sus ojos permanecían fríos, distantes. Llevaba un traje negro que Aina no había visto en años, desde que habían asistido a la inauguración de una importante exposición en Phoenix. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, y Aina asintió, sin confiar en su voz. Era difícil saber hasta qué punto era sincera la implicación de su marido. La relación entre Ambrose y Montgomery siempre había sido tensa. El padre de Aina, pragmático hasta la médula, nunca había ocultado su escepticismo ante las ambiciones artísticas de su yerno. El arte es un buen pasatiempo, había dicho, pero un hombre debería proporcionar algo más fiable a su familia. Estas palabras hirieron a Ambrosio, lastimaron su ego, y respondió con una fría cortesía que escondía un desprecio mal disimulado. Típico materialista, se quejaba Aine después de cada encuentro con su suegro. Para él, solo tiene valor lo que se puede medir en dólares. La ceremonia terminó y la gente empezó a dispersarse. Muchos se acercaron a Aine, ofreciéndole condolencias y abrazos. Ambrose permaneció cerca, pero poco a poco se fue alejando, entablando conversación con un grupo de hombres con elegantes trajes, los socios de Montgomery. Aina se fijó en este detalle. Antes, Ambrose había evitado toda comunicación con los Druids, como los llamaba despectivamente. Ahora participaba activamente en la conversación, incluso escribiendo algo en su teléfono. Aina. La voz tranquila de Verónica, la secretaria de su padre, la sacó de su ensoñación. ¿Necesitas algo? ¿Un poco de agua? Verónica, una mujer de unos 55 años con atentos ojos marrones, había trabajado con Montgomery Phelps durante los últimos 20 años. Sabía más que nadie sobre el negocio de su padre. No, gracias, sonrió Aina débilmente. Estoy bien. Eugene quería hablar contigo. Verónica señaló con la cabeza a un hombre de pelo gris que estaba cerca. Sobre el testamento y otras formalidades. Eugene Brooks, el abogado de su padre y un viejo amigo, se percató de la mirada de Aina y se dirigió hacia ella. Mi más sentido pésame, dijo estrechándole la mano. Montgomery era un hombre extraordinario. Gracias, asintió Aina. Valoraba mucho su relación. Hablaremos de todo más tarde, dijo Eugene. Ahora no es un buen momento para asuntos de negocios, pero en cuanto estés preparada, ponte en contacto conmigo. Hay algunas cosas importantes que discutir. Por supuesto, respondió Aina. Te llamaré la semana que viene. Después del cementerio, hubo una cena conmemorativa en el club de campo del que Montgomery había sido socio durante los últimos 30 años. Aina se sentó en la mesa principal, respondiendo mecánicamente a las condolencias y manteniendo conversaciones sin sentido. Ambrose se movía entre los grupos de invitados, inesperadamente animado y sociable. Observando a su marido, Aina recordó las advertencias de su padre. Montgomery nunca había dicho explícitamente que desaprobara su elección,
pero su reticencia hacia Ambrose hablaba por sí sola. «Te está utilizando, cariño», le había dicho su padre un día que se quedaron solos después de una cena familiar. «Puedo ver a través de gente así». Fue un año después de la boda. Aina era ferozmente protectora de su marido en ese momento. «No entiendes a la gente creativa, papá. Ambrose no es como tú y yo. Piensa diferente, ve el mundo diferente». «No se trata de su naturaleza creativa», decía papá. «Conozco a muchos artistas, músicos, escritores. Entre ellos hay personas excepcionalmente decentes y responsables. Es su carácter. Es egocéntrico, Aina. Siempre se pone a sí mismo en primer lugar. Eres injusta», se ofendió Aina en aquel momento. «Es que sois muy diferentes». Montgomery no insistió, pero desde entonces volvía periódicamente a esta conversación, sobre todo cuando notaba signos de insatisfacción en el comportamiento de su hija. «Respeto tu elección», le dijo, «pero recuerda que mereces que te quieran tanto como tú quieres». Estas palabras resonaron en la mente de Aina mientras observaba a Ambrose, que ahora mantenía una activa conversación con Eugene Brooks. Al parecer, la conversación era animada. Aina observó que su marido discutía algo con fervor y que el abogado de su padre se oponía con mesura pero con firmeza. Una vez terminada la parte formal, cuando la mayoría de los invitados ya se habían dispersado, Aina y Ambrose subieron al coche. Ella esperaba que su marido se ofreciera a conducir, dado su estado emocional, pero él se acomodó en silencio en el asiento del copiloto. «¿De qué habéis hablado Eugene y tú?», preguntó Aina saliendo del aparcamiento. «Solo de darle el pésame», se encogió de hombros Ambrose. «Es un viejo amigo de la familia, ¿no?». Aina le lanzó una mirada incrédula. «No parecía eso. Estabais teniendo una discusión». Ambrose guardó silencio un momento y luego suspiró. «Vale. Le pregunté por el testamento. No me mires así. Es una pregunta natural. Tu padre era un hombre rico y tú eres su única hija». «¿Preguntaste por el testamento de mi padre el día de su funeral?». Aina sintió que le subía una ola de indignación por dentro. «¿Cuándo si no?». Ambrose frunció el ceño. «No lo conviertas en una tragedia. Es una cuestión práctica. Tenemos que saber a qué atenernos». «¿Nosotros?», intervino Aina. «Sí, nosotros», dijo Ambrose con presión. «Soy tu marido, ¿recuerdas? Lo que una mujer hereda tiene todo que ver con su marido». Aina agarró el volante con más fuerza, intentando concentrarse en la carretera. ¿Qué le interesaba exactamente? ¿Cuándo se haría el anuncio? ¿Qué bienes se incluyen en la herencia? ¿Qué restricciones podría haber?, enumeró Ambrose. Preguntas estándar. ¿Y qué dijo Eugene? Dijo que todo se haría oficial en el momento oportuno, hizo una mueca Ambrose. La típica respuesta de abogado. Nada concreto. Condujeron en silencio durante unos minutos. Entonces Ambrose volvió a hablar, esta vez con voz más suave. «Mira, entiendo que ahora estés disgustada, pero tenemos que pensar en el futuro. La herencia podría cambiar nuestras vidas, podemos pagar nuestros préstamos, tal vez comprar una casa más grande. Podré concentrarme en mi arte sin preocuparme por el dinero». Estas palabras impresionaron a Aina. Su padre había sido enterrado hacía unas horas y su marido ya estaba haciendo planes para su herencia. «Eres increíble», le dijo. «¿En qué sentido?». Ambrose parecía realmente perplejo. «Porque ni siquiera intentas ocultar lo mucho que te importa el dinero de mi padre», replicó Aina, «un hombre al que siempre has despreciado». «No lo despreciaba», dijo Ambrose. «Teníamos distintas formas de ver la vida, eso es todo. Y sí, nunca oculté que necesitaba dinero para desarrollar mi arte. ¿Qué hay de malo en ello? Todos los grandes artistas han necesitado mecenas». «Pero la mayoría de ellos crearon grandes obras», dijo Aina, no tumbados en el sofá con una cerveza, quejándose de la injusticia del mundo. El rostro de Ambrose se contorsionó de ira. «Nunca has entendido el proceso creativo. ¿Crees que es como el comercio del vino?
comprarlo, venderlo, meterlo en una hoja de cálculo. El arte requiere sufrimiento, búsqueda, a veces estancamiento y desesperación, pero tú no lo entenderías. Aina aparcó el coche fuera de la casa y apagó el motor. No es el momento para esta conversación, dijo cansada. Mi padre murió hace 3 días. Lo he enterrado hoy. Necesito tiempo para recuperarme. Por supuesto, asintió Ambrose, que de pronto se quedó pensativo. Lo siento, estoy preocupado por nuestro futuro. En casa, Aina se puso la ropa de casa y se acostó, sintiéndose increíblemente cansada. Ambrosio entró varias veces en el dormitorio, preguntándole si necesitaba algo, pero su preocupación parecía fingida, poco sincera. Por la noche, sentados en el porche, Aina recordó los momentos que había pasado con su padre. Recordó cómo le había enseñado a montar en bicicleta, cómo la había ayudado con los deberes, lo orgulloso que se había sentido de su éxito en la escuela y luego en la universidad. Montgomery Phelps no era el padre ideal, demasiado estricto, a veces distante, siempre dando prioridad al trabajo. Pero la quería a su manera, se preocupaba por ella, quería lo mejor para ella. ¿Sabes?, dijo Aina mirando al cielo del atardecer, papá siempre quiso que hiciera un máster en empresariales. Pensaba que sin él no podría desarrollar seriamente mi tienda. Y tenía razón, asintió Ambrose con brusquedad. Tu negocio podría haber tenido mucho más éxito. Quizá ahora, con la herencia, podrías ampliarlo, abrir una cadena de tiendas o un bar de vinos. No se trata del dinero, sacudió Aina con la cabeza. Nunca he sido de ampliar. Me gusta mi pequeña tienda, el trato personal con cada cliente. Se trata de falta de ambición, dijo Ambrose. Tienes miedo de pensar a lo grande. Montgomery tenía razón en eso. Aina miró sorprendida a su marido. ¿Desde cuándo estás de acuerdo con las opiniones de mi padre? Ambrose se encogió de hombros. Puedo reconocer la rectitud de un hombre en algunos asuntos, aunque no comparta sus valores. Tu padre era un hombre de negocios de éxito, lo reconozco. Le llamaste capitalista desalmado que no sabía nada de valores reales, le recordó Aina. Dijiste que estaba obsesionado con el dinero y el estatus. Fui demasiado categórico, dijo Ambrose con gesto conciliador. Ahora que miro atrás, veo que tenía razón en muchas cosas, especialmente sobre la necesidad de estabilidad financiera. Este repentino cambio de opinión le pareció sospechoso a Aina. Hacía solo unas semanas, Ambrose se había negado en redondo a ir a una cena familiar con su padre, calificando las reuniones de «bomiel». Bueno, es una pena que no dijeras eso cuando estaba vivo, dijo ella. Sí, es una pena, asintió Ambrose con una reflexión poco natural. Podríamos haber encontrado puntos en común. Aina permaneció en silencio, dándose cuenta de la falta de sinceridad de su marido. Su repentino interés por el mundo de los negocios, su respeto por la memoria de su suegro, todo ello tenía que ver con la expectativa de una herencia. A la mañana siguiente, Aina se despertó con el ruido de cajones al abrirse. Ambrose estaba rebuscando en su escritorio. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella, levantándose de la cama. «Buscando el número de teléfono de Eugene», contestó Ambrose sin interrumpir su trabajo. «Quiero concertar una cita con él». «¿Para qué?». «Para discutir los detalles de la herencia, por supuesto». Aina se sentó en la cama, por fin despierta. «Ambrose, Eugene es el abogado de mi padre, no el abogado de nuestra familia. Él se comunicará conmigo para los asuntos de la herencia, no tú». «Pero yo soy tu marido», objetó Ambrose con mal disimulada irritación. «Debemos tratar estos asuntos juntos». «No», dijo Aina con firmeza. «Esta es mi relación con mi padre y su abogado. Cuando se lea el testamento te lo contaré todo». Ambrose se enderezó, con el rostro enrojecido por la ira. «¿No confías en mí?». «No es cuestión de confianza», replicó Aina. «Es cuestión de respeto, respeto por mí y por la memoria de mi padre». «Vamos», resopló Ambrose.
Tu padre siempre me trató como a una persona de segunda categoría. No me consideraba lo bastante bueno para su preciosa hija. Eso no es cierto, dijo Aina, aunque sabía que había algo de verdad en sus palabras. Solo se preocupaba por mi bienestar. Pensaba que yo no valía nada, continuó Ambrose cada vez más agitado. Yo no era nada para él. Artista. Siempre decía la palabra con tanto desprecio, como si fuera una palabrota. Estás exagerando, dijo Aina levantándose de la cama. Papá nunca... No lo defiendas, interrumpió Ambrosio. Era un snob que valoraba a la gente solo por el grosor de su cartera, y de todos modos, quizás sea mejor que esté muerto. Al menos ahora su capital se empleará en algo que merezca la pena, en lugar de en otra inversión inútil. Aina se quedó helada, impresionada por la crueldad de aquellas palabras. ¿Qué has dicho? Su voz apenas era audible. Ambrose pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos, pero no se disculpó. Solo digo que su dinero nos será más útil a nosotros que a él. Aina sintió que se le helaban las entrañas. De repente, el hombre que tenía delante era un completo desconocido. «Sal de mi habitación», dijo en voz baja pero con firmeza. «Aina, ahora estás demasiado sensible», intentó calmarla Ambrose. «Me doy cuenta de que es un momento difícil». «Fuera de aquí», repitió ella con más fuerza. «Ahora mismo». Ambrose levantó las manos en un gesto conciliador y salió del dormitorio. Aina se hundió en la cama, sintiendo que le temblaban las manos. Hacía tiempo que sospechaba que su matrimonio se estaba desmoronando, pero solo ahora se había dado cuenta de lo profundo que era el abismo que los separaba. Mi padre tenía razón, pensó. Montgomery había visto a través de Ambrose. Vio su egoísmo, su naturaleza parasitaria, su capacidad para manipular y aprovecharse de los demás. En ese momento, Aina tomó una decisión. No toleraría más esta farsa llamada matrimonio. No permitiría que Ambrose se apoderara de la herencia de su padre, que él había pasado toda una vida ganándose. No permitiría que se destruyera lo que ella misma había construido, su negocio, su reputación, su vida. Se levantó, se acercó al espejo y miró su reflejo. Cara pálida, ojeras, pero una mirada de determinación y claridad, como la de su padre. Aina respiró hondo y exhaló lentamente. Era hora de poner fin a esta relación. Era hora de empezar un nuevo capítulo de su vida sin Ambrose Quinlan. La mañana era inusualmente fresca para Tucson. Aina se despertó temprano y se quedó mirando al techo durante un buen rato, reflexionando. Podía oír los ronquidos de Ambrose a través de la pared. Después de su conversación de la noche anterior, se había ido a dormir al dormitorio de invitados, dando un sonoro portazo y murmurando algo sobre ser gillo e histérico. Hasta hacía una semana, la idea del divorcio le había parecido aterradora, casi imposible. Ahora, sin embargo, sentía una extraña calma, como si por fin hubiera tomado una decisión que hacía tiempo que debía haber tomado. Las palabras de Ambrose sobre su padre habían sido la gota que había colmado el vaso de sus ilusiones. Se levantó, se duchó y se vistió con unos simples vaqueros y una blusa blanca. Hoy tenía que mantener una conversación importante y quería sentirse segura y cómoda. En la cocina, Aina se preparó un café solo y cargado, se sentó a la mesa y abrió el portátil. Empezó a buscar información sobre el proceso de divorcio en Arizona, el reparto de bienes y sus derechos. Cuanto más leía, más segura se sentía de su decisión. Arizona era un estado de bienes gananciales, pero eso solo se aplicaba a los bienes adquiridos durante el matrimonio. Una herencia se consideraba propiedad separada de un cónyuge a menos que se transfiriera explícitamente a bienes gananciales. Aina tomó algunas notas y cerró el portátil cuando oyó los pasos de Ambrose. Entró en la cocina, bostezando y estirándose como si la discusión de la noche anterior nunca hubiera existido. «Buenos días», dijo, dirigiéndose a la cafetera. «¿Qué hay para desayunar?» «Nada»,
respondió Aina con calma. Yo no he cocinado. Ambrosio enarcó las cejas, sorprendido, pero no dijo nada y se dedicó a preparar el café. Cuando la taza estuvo lista, se sentó frente a Aina y bebió un sorbo. Mira, sobre lo de anoche, empezó en tono conciliador. Exageré. Por supuesto que tu padre era un buen hombre, y yo lo respetaba. Es solo que a veces no coincidíamos. Aina permaneció en silencio, observando a su marido. Con qué facilidad cambiaba de tono, con qué astucia intentaba compensar lo que no se podía compensar. Era su táctica habitual. Primero llevarla al extremo y luego fingir arrepentimiento para manipular su culpabilidad. Quiero el divorcio, Ambrose, dijo ella con calma y claridad. Su mano con la taza se congeló a medio camino de su boca. ¿Qué? Quiero el divorcio, repitió Aina. Nuestro matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una farsa. Los dos somos infelices. Ambrose dejó lentamente la taza sobre la mesa. No puedes hablar en serio, dijo, intentando sonreír. ¿Es por lo de ayer? Aina, solo fue una discusión. Todas las parejas tienen desacuerdos. No es por lo de ayer, sacudió la cabeza. Lo de ayer me abrió los ojos a lo que sentía desde hacía mucho tiempo. Nuestra relación estaba agotada. Ambrosio cambió de táctica, su rostro serio y preocupado. Estás preocupada por la muerte de tu padre. Es natural. El dolor puede hacernos tomar decisiones precipitadas. No nos precipitemos. No tengo prisa, respondió Aina. Llevo mucho tiempo pensando en esto. No somos compatibles, Ambrose. Tú quieres una cosa de la vida y yo quiero otra, y no se trata solo de dinero o de carrera. Se trata de valores, de la vida, el uno del otro. La cara de Ambrose empezó a cambiar. La máscara de preocupación se desvaneció, dando paso a la irritación. ¿Y me dices esto ahora, cuando tu padre acaba de morir, cuando estás a punto de heredar? Su voz se hizo cada vez más fuerte. ¡Qué coincidencia! ¿Qué tiene que ver la herencia? Aina frunció el ceño. Se trata de nuestra relación que... Oh, no te hagas la ingenua, la interrumpió Ambrose. Lo tienes todo pensado. Consigue el dinero y deshazte de mí para no tener que compartirlo. Muy astuto. Aina negó con la cabeza. Vuelves a hacer que todo gire en torno al dinero, y eso es lo que demuestra que tengo razón. Solo te importa el aspecto material. ¿Verdad que sí? Ambrose sonrió despectivamente. Eres la hija de tu padre, igual de calculadora, igual de fría. Lo mides todo en términos de beneficio. Eso no es cierto. Y lo sabes, dijo Aina en voz baja. Siempre te he apoyado, he creído en tu talento cuando nadie más lo hacía. Pagué tu estudio, tus materiales, tus exposiciones. Nunca te pedí nada a cambio. ¿Y ahora lo utilizas en mi contra?, exclamó Ambrose. Típico. Finges ayudar desinteresadamente y luego me cobras por ello. Aina suspiró, sintiendo que su paciencia se agotaba. No estoy pasando factura, Ambrose. Solo constato un hecho. Nuestro matrimonio no funciona. Hace mucho tiempo que no funciona. Bien. Ambrose se levantó, empujando su silla hacia atrás con fuerza. Si quieres divorciarte, puedes divorciarte, pero no creas que me voy con las manos vacías. ¿A qué te refieres?, preguntó Aina, aunque ya sabía la respuesta. La mitad de todo lo que tienes me pertenece, dijo Ambrose con sombría certeza. La tienda, la casa, los coches, y sí, también la herencia. La herencia no es un bien ganancial según la ley, dijo Aina con calma. Y yo abrí la tienda antes de casarnos. Pero ella la desarrolló mientras estaba casada conmigo, replicó Ambrose. Cualquier abogado te dirá que el aumento del valor de un negocio durante el matrimonio se considera bienes gananciales. Aina se sorprendió de su conocimiento. Parecía que Ambrose llevaba tiempo estudiando la cuestión, preparándose para un posible divorcio. No voy a discutir contigo sobre la ley, dijo. De eso se encargarán los abogados. Ah, ¿ya has contratado a un abogado? Ambrose rió con amargura. Aún mejor, planeándolo todo a mis espaldas. No,
Aún no he contratado a un abogado, contestó Aina. Pero tengo intención de hacerlo. Tú también, supongo. De eso puedes estar seguro, asintió Ambrose. Y mi abogado te sacudirá hasta el último céntimo. Te arrepentirás de haber empezado esto. Aina se levantó, dando por terminada la conversación. Lo único que lamento es no haberlo hecho antes. Ahora, si no te importa, tengo que irme. Tengo una reunión. ¿Con quién?, preguntó Ambrose exigente. No importa, respondió Aina dirigiéndose a la puerta. Volveré esta noche. Espero que para entonces te hayas calmado y podamos hablar de esto como adultos. Ambrose la siguió, con una mueca de rabia en el rostro. No creas que puedes librarte de mí así como así. Conozco mis derechos. Voy a hacerte pagar por todos esos años en los que me has menospreciado y has pensado que era un perdedor. Nunca pensé que fueras un perdedor, Ambrose, dijo Aina en voz baja poniéndose el abrigo. Así es como te ves a ti mismo. No te atrevas a analizarme. La agarró del brazo, apretándoselo tan fuerte que ella gritó de dolor. Te crees muy lista. ¿Crees que lo tienes todo planeado? Me divorciaré de ti de tal manera que pasarás el resto de tu vida pagando las consecuencias. Aina le soltó la mano y dio un paso atrás. Solo estás empeorando las cosas. Suéltame. No irás a ninguna parte hasta que terminemos esta conversación, dijo Ambrose, impidiéndole el paso hacia la puerta. No voy a dejar que te vayas sin más y te lleves también todo lo que me pertenece por derecho. ¿Qué es exactamente lo que te pertenece, Ambrose?, preguntó Aina, sintiendo la ira hervir en su interior. La tienda que construí con mis propias manos, el dinero que gané mientras tú yacías en el sofá quejándote de la injusticia del mundo, o la herencia de un padre que te descubrió. El rostro de Ambrose se contorsionó de rabia. Todos estos años me has estado utilizando. Querías tener cerca a un artista para parecer intelectual ante tus clientes snobs. Oh, mi marido es un artista tan creativo. Y nunca creíste en mí, nunca me apoyaste. Me gasté miles de dólares en tus exposiciones, tu estudio, tus materiales, replicó Aina. Te presenté a gente que podía ayudarte en tu carrera. Soporté tus cambios de humor, tus borracheras, tus quejas interminables. ¿Qué otra cosa podía hacer? Creer, gritó Ambrose. Creer de verdad en mi talento, no tratar mi arte como una moda pasajera que hay que tolerar. Creí, dijo Aina en voz baja, al principio, pero dejaste de creer en ti mismo, Ambrose. Te rendiste, y ahora quieres culpar al mundo entero, incluida yo. Ambrose rió de repente, una risa fría y desagradable. ¿Sabes qué? Quizás sea lo mejor. El divorcio es una gran idea. Conseguiré mi parte de tu negocio, mi parte de la herencia, y por fin podré hacer arte sin tus constantes recriminaciones y miradas condescendientes. No recibirás nada de la herencia, dijo Aina con firmeza. No son bienes gananciales. Ya veremos, sonrió Ambrose. Tendré un gran abogado, y créeme, él también encontrará la manera de llegar a la herencia. Al fin y al cabo, llevamos 6 años casados. Legalmente, tengo derecho a la mitad de todo. No la mitad de la herencia, repitió Aina. Herencia, dinero, negocios. ¿Qué más da? Ambrose hizo un gesto con la mano. Lo único que importa es que pagarás por lo que me hiciste. Pagarás por mí toda tu vida. Estas palabras, pronunciadas con tanta rabia, hicieron que Aina viera por fin la situación con total claridad. Lo que tenía delante no era el hombre al que una vez amó, sino un egoísta codicioso y mezquino que haría cualquier cosa por dinero. Me marcho, dijo, apartando a Ambrose y abriendo la puerta, y te aconsejo que te calmes y pienses. Si nos separamos pacíficamente, será mejor para los dos. Pacíficamente. Ambrose rió tras ella. Oh, no, querida, no será pacífico. Te quitaré todo lo que pueda. Te lo prometo. Aina salió de casa, sacó las llaves del coche con manos temblorosas y se puso al volante.
no arrancó el motor de inmediato, tratando de calmarse y ordenar sus pensamientos. La reacción de Ambrose era de esperar, pero aún así la sorprendió por su rabia y codicia. 10 minutos más tarde, aparcó delante del edificio de oficinas que albergaba el bufete de Eugene Brooks en el centro de Tucson. No había planeado esta reunión con antelación, pero instintivamente condujo hasta allí, sabiendo que en ese momento necesitaba el consejo de alguien en quien pudiera confiar. Por suerte, Eugene estaba allí y accedió a verla sin cita previa. Cuando Aina entró en su despacho, el abogado se dio cuenta inmediatamente de su estado. «¿Qué le pasa?», preguntó señalando su silla. «Pareces disgustada». «He informado a Ambrose de que quiero el divorcio», respondió Aina, sentándose. Él no reaccionó muy bien. Eugene asintió pensativo. «Me lo imagino». «¿Te amenazó?». «Sí». Aina sonrió débilmente. «Sobre todo exigencias económicas. Dice que tiene derecho a la mitad de todo, incluida la herencia». «Eso no es cierto», dijo Eugene con firmeza. «Una herencia se considera propiedad separada de un cónyuge a menos que se haya transferido explícitamente a la comunidad de bienes. Pero entiendo tu preocupación. Los procedimientos de divorcio pueden ser desagradables». «Luchará por cada céntimo», suspiró Aina. «Le conozco». Eugene se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo que era su costumbre cuando pensaba en algo. «Bueno, quizá ahora sea un buen momento para hablarte de una cláusula inusual en el testamento de tu padre», dijo por fin. «Iba a hablarlo contigo en la reunión oficial, pero las circunstancias han cambiado». Aina se adelantó. «¿De qué se trata?». «Verás». Eugene volvió a ponerse las gafas. «Tu padre era un hombre prudente y muy astuto. Nunca confió en Ambrose y le preocupaba que pudiera intentar acceder a tu herencia en caso de conflicto». «¿Y qué hizo?», preguntó Aina, sintiendo una mezcla de sorpresa y gratitud hacia su padre. «Creó un fideicomiso especial», explicó Eugenio. «Todos sus bienes no van directamente a ti, sino a este fideicomiso. Tú eres la única beneficiaria, pero con una condición importante. Los activos del fondo están protegidos de las reclamaciones de los cónyuges en caso de divorcio. Es perfectamente legal y bastante común entre los ricos». Aina sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. «¿Así que Ambrosio no podrá reclamar la herencia?». «No solo no podrá reclamarla», sonrió Eugenio, «ni siquiera podrá impugnarla ante los tribunales. Tu padre consultó a los mejores abogados de derecho de familia. La construcción es impecable». «¿Y mi negocio?», preguntó Aina. «Abrí la tienda antes de casarme, pero su valor ha aumentado durante el matrimonio, y Ambrose puede reclamar una parte del incremento», terminó Eugene por ella. «Sí, es cierto. Pero tu padre también ha pensado en ti». Abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta. «En los últimos meses de su vida, Montgomery contrató en secreto a un investigador privado para recabar información sobre tu marido, por si acaso, como él decía». Aina frunció el ceño. «¿Un detective? ¿Por qué?». «Tu padre sospechaba que Ambrose podría ser no un marido fiel», dijo Eugene con cuidado. «Y, por desgracia, tenía razón». Abrió la carpeta y sacó varias fotografías de Ambrose con varias mujeres en situaciones inequívocas. «Eso es solo una parte», dijo Eugene. «Hay más pruebas de su fraude financiero, tratando de obtener préstamos con documentos falsos, evasión de impuestos. Nada importante, pero suficiente para inclinar seriamente el proceso de divorcio a su favor». Aina revisó lentamente las fotos. No sintió dolor ni celos, solo cansancio y la confirmación final de que tenía razón. «No quiero usar esto si no es necesario», dijo por fin. «Espero que podamos separarnos civilizadamente». «Por supuesto», asintió Eugene. «Pero si Ambrose se pone agresivo, tendremos discusiones». «¿Cuándo es la lectura oficial del testamento?», preguntó Aina devolviéndole las fotografías. «La he fijado para la semana que viene», respondió Eugene.
Solo tú y yo, como albacea, estaremos presentes. Ambrose puede asistir como tu cónyuge, pero no tiene por qué. Tendrá que estar presente, dijo Aina con firmeza, sobre todo ahora que he solicitado el divorcio. Está en su derecho, aceptó Eugene, pero, de nuevo, no cambiará nada legalmente. El fondo fiduciario está protegido. Aina asintió, sintiéndose extrañamente tranquila. Su padre, incluso después de su muerte, había seguido cuidando de ella, protegiéndola de peligros que ella misma no siempre podía ver. Gracias, Eugene, dijo levantándose, por todo y por recibirme sin cita previa. Mi puerta siempre está abierta para la hija de Montgomery Phelps, sonrió el abogado. Y recuerda, no importa con qué te amenace Ambrose, no podrá poner sus manos sobre la herencia. Tu padre se aseguró de ello. Al salir del despacho, Aina sintió que su determinación se fortalecía. Se avecinaba un período difícil. Divorcio, separación de vidas, tal vez un escándalo público si Ambrose decidía actuar tan agresivamente como había prometido. Pero ahora sabía que no estaba sola en esta lucha. Incluso muerto, su padre seguía siendo su protector. El despacho del bufete Leonard, Simmons y Asociados estaba en un edificio de cristal en el distrito comercial de Tucson. Aina estaba sentada en un sillón de cuero, observando a su abogada, Martha Leonard, repasar los documentos que acababa de entregarle el mensajero. «Es interesante», dijo finalmente Martha mirando a Aina. «Es evidente que tu marido va en serio». «¿De qué se trata?», preguntó Aina intentando mantener la calma. «Una lista preliminar de demandas del abogado de tu marido». Martha apartó los documentos. «Y tengo que decir que son bastante ambiciosas». Aina sonrió irónicamente. Hacía solo una semana que había informado a Ambrosio de su decisión de divorciarse, pero él ya había encontrado un abogado y preparado sus demandas. Había sido una carrera. Ambrose se había mudado del piso al día siguiente de hablar, llevándose solo sus efectos personales y algunas obras de arte de su taller, y al tercer día, Aina había recibido la noticia de que su marido había contratado a Raymond Prescott, conocido en Tucson por sus agresivas tácticas de divorcio. Exige la mitad del valor de la casa, la mitad de tu negocio, la manutención del cónyuge y, por supuesto, una parte de la herencia, enumeró Martha. Además de una indemnización por daños morales debido a la supuesta presión psicológica por tu parte. ¿Daños morales? Aina sacudió la cabeza. Eso es ridículo. Es una táctica habitual de Prescott, explicó Martha. Siempre empieza con las demandas más exageradas para tener algo a lo que recurrir en las negociaciones. No te lo tomes como algo personal. Pero a Aina le resultaba difícil no tomárselo como algo personal. Cada nuevo documento, cada exigencia, cada acusación de Ambrose se sentía como una traición personal. ¿Cómo podía el hombre con el que había vivido 6 años convertirse en un extraño tan codicioso y vengativo? ¿Qué vamos a hacer?, preguntó mirando la impresionante pila de documentos. Para empezar, responderemos a sus demandas con nuestras contraofertas, dijo Martha. Pero no te preocupes demasiado. Estamos en una posición fuerte, sobre todo con la información que nos ha proporcionado Eugene Brooks. Aina asintió. Eugene ya le ha dado a Martha todo el material recopilado por el investigador privado encargado por su padre. Estas pruebas de la traición de Ambrose y de sus maquinaciones financieras eran una poderosa base que se reservaban por ahora. No quiero utilizar estos materiales si puedo prescindir de ellos, dijo Aina. Sería humillante para todos. Lo comprendo, asintió Martha. Pero a veces la mera amenaza de su uso puede ser más eficaz que las propias pruebas. Prescott es un abogado experimentado, captará la indirecta y quizá aconseje a su cliente que modere su apetito. Al salir del despacho del abogado, Aina se sentía agotada, como si hubiera corrido una maratón. Cada reunión de este tipo le quitaba las fuerzas. Subió al coche y cerró los ojos durante unos minutos, tratando de ordenar sus pensamientos.
El timbre de su móvil la sacó de su ensueño. El nombre de Rowena apareció en la pantalla. «Hola», respondió Aina, e incluso con esas breves palabras parecía cansada. «¿Qué tal la reunión con el abogado?», preguntó Rowena sin preámbulos. «Lo de siempre. Nuevas demandas, nuevas acusaciones. Ese cabrón», maldijo Rowena. «Lo siento, pero no puedo llamarle de otra manera». «No pasa nada», sonrió débilmente Aina. «Yo también lo llamo así a veces, en mi mente». «Escucha». La voz de Rowena se volvió decidida. «Necesitas una distracción. Ven a mi casa esta noche. Prepararé la cena. Abriremos una botella de vino. No hablaremos de divorcio, te lo prometo». Aina exhaló agradecida. «Suena maravilloso». «Gracias, Ro». Rowena Knox había sido su mejor amiga desde la universidad. Habían estudiado empresariales juntas, soñaban con montar su propio negocio juntas. Aina una licorería, Rowena una tienda de antigüedades. Ambos sueños se habían hecho realidad, aunque con distintos grados de éxito. La hoja púrpura prosperaba, mientras que la tienda de antigüedades de Rowena era más un pasatiempo que un verdadero negocio. Pero nunca se convirtieron en motivo de envidia o rivalidad. Su amistad iba más allá de eso. Por la tarde, Aina aparcó delante del pequeño bungalow de Rowena en el barrio de Sam Hughes, a pocas manzanas de su propia casa. El jardín delantero era, como siempre, un derroche de color. Rowena era una gran jardinera. «Por fin», dijo al abrir la puerta. «Creía que no vendrías». Rowena era todo lo contrario de Aina. Menuda, pelirroja y con pecas en la nariz, siempre irradiaba energía y optimismo. Ahora llevaba un vestido de colores vivos que acentuaba aún más su carácter alegre. «Perdona, he llegado tarde a la tienda», explicó Aina, abrazando a su amiga. «No importa, mientras estés aquí». La condujo Rowena al salón, donde ya estaba puesta la mesa. «He hecho pasta con marisco y he abierto una botella de ese vino italiano que me trajiste de tu último viaje». Durante la cena hablaron de todo menos del divorcio y de Ambrose. Rowena habló de sus últimos hallazgos para la tienda, de su nueva exposición en el Museo de Arte, de sus planes para las vacaciones. Poco a poco, Aina sintió que la tensión de las últimas semanas retrocedía. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Rowena de repente llenando sus vasos. «Necesitas empezar un nuevo capítulo. Y no estoy hablando de divorcio ahora. Hablo de algo más grande». «¿De qué estás hablando?». Aina miró a su amiga con interés. «¿Recuerdas cuando soñábamos con montar un negocio juntas? ¿Una tienda de vinos con un departamento de antigüedades?». Aina sonrió. «Claro que me acuerdo. Incluso pensamos en un nombre». «Tiempos y vinos», asintió Rowena. «¿Por qué no retomamos esa idea? Ahora sería un buen momento. Recibirás tu herencia, yo he ahorrado algo. Podríamos encontrar un lugar más grande, combinar nuestras colecciones». Aina se lo pensó. La idea era tentadora, sobre todo ahora, cuando tanto necesitaba algo nuevo, fresco, lleno de esperanza. «Es una idea interesante», dijo al fin. «Pero ahora, con el divorcio y todo...». «Exactamente ahora», exclamó Rowena. «Necesitas algo que sea todo tuyo, algo a lo que Ambrose no pueda ni siquiera acercarse. Un nuevo negocio, iniciado después de que se tramite el divorcio, estará completamente a salvo de sus reclamaciones». Aina sonrió ante el entusiasmo de su amiga. «Tienes razón. Volvamos a esta conversación después de la lectura del testamento y la primera vista del divorcio. Si todo va bien, me lo pensaré seriamente». «Trato hecho». Rowena levantó su copa. «Por los nuevos comienzos». Brindaron y Aina sintió un rayo de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Tal vez de toda esta pesadilla naciera algo nuevo y hermoso. Al día siguiente, Aina volvió a su rutina habitual. Abrió la tienda, hizo inventario, se reunió con los proveedores. Las actividades familiares la tranquilizaban y le daban una sensación de normalidad en medio del caos en que se había convertido su vida personal. Hacia el mediodía,
Martha Leonard llamó. «Hay noticias», dijo la abogada sin preámbulos. «Prescott ha solicitado una reunión, no oficial, preliminar». «¿De qué quiere hablar?», preguntó Aina, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Probablemente de sondear el terreno para un posible acuerdo», sugirió Martha. «Es la práctica habitual. Podemos llegar a un acuerdo, pero solo si tú estás dispuesta». Aina se lo pensó un momento. «Creo que merece la pena intentarlo. Si hay una posibilidad de resolver las cosas pacíficamente, no cuentes demasiado con ello», advirtió Martha. «Prescott es conocido por sus trucos sucios. Esto podría ser solo un movimiento táctico». «Me doy cuenta de ello, pero quiero intentarlo de todos modos». «De acuerdo», aceptó Martha. «Organizaré una reunión la semana que viene. Una cosa más. Eugene Brooks me llamó esta mañana. La lectura del testamento está prevista para el próximo miércoles. ¿Te han informado?». «Sí», confirmó Aina. «Eugene llamó ayer. Ambrose fue notificado», añadió Martha. «Y, a juzgar por la reacción de Prescott, está muy interesado en el acontecimiento». «Seguro que sí», respondió Aina secamente. Después de la llamada, Aina no pudo concentrarse en su trabajo. La idea de reunirse con Ambrose y su abogado era inquietante, y el inminente anuncio del testamento no hacía sino aumentar la tensión. A pesar de las garantías de Eugene sobre la fiabilidad del fondo fiduciario que su padre había creado, seguía preocupada. A última hora de la tarde, el dolor de cabeza era tan fuerte que Aina decidió cerrar la tienda antes de tiempo. Volvió a casa, se duchó y se acostó, con la esperanza de que el sueño la ayudara a sobrellevar el creciente estrés. Pero el sueño no llegó. Su mente daba vueltas a las próximas reuniones, a las posibles exigencias de Ambrose, a su reacción ante el testamento. Por la mañana la despertó una llamada de un número desconocido. La voz en el auricular pertenecía a una mujer joven y sonaba insegura. «¿Es Aina Phelps?». «Sí», contestó Aina sentándose en la cama. «¿Quién habla?». «Me llamo Leila Woods. No me conoces, pero creo que deberíamos vernos». «¿Sobre qué?», se preocupó Aina. «Se trata de tu marido, Ambrose Quinlan», dijo la mujer tras una pausa. «He estado con él los últimos meses». Aina sintió que se le enfriaban las entrañas. Sabía de las infidelidades de Ambrose por los archivos del detective, pero una cosa era ver fotografías sin rostro y otra muy distinta hablar con una persona real. «No estoy segura de querer hablar de ello», dijo finalmente. «Por favor». La voz de Leila sonaba desesperada. «Es importante, no solo para ti, sino para mí. Él está utilizando a la gente, tienes que saberlo, y yo tengo información que puede ayudarte». Tras pensárselo un poco, Aina aceptó reunirse con Leila en un pequeño café cerca del centro de la ciudad. Cuando llegó, la joven ya la esperaba en una mesa en un rincón. Leila parecía una frágil morena de unos 25 años, con grandes ojos marrones y movimientos nerviosos. «Gracias por aceptar quedar», dijo Leila cuando Aina se sentó frente a ella. «Sé que es raro e incómodo». «Mucho», asintió Aina. «Así que vayamos directamente al grano. ¿Qué querías contarme?». Leila respiró hondo. «Conocí a Ambrose en una exposición de arte contemporáneo hace unos 8 meses. Trabajo en una galería y él era encantador. Hablaba de su arte, de sus planes». Dejó de hablar, claramente avergonzada. «De todos modos, empezamos a vernos. Me dijo que tú y él estabais prácticamente divorciados, que vivíais separados y que solo hacíais el papeleo». Aina negó con la cabeza. Hacía 8 meses ella y Ambrose aún vivían juntos, y el divorcio estaba descartado. «Pero esa no es la cuestión», continuó Leila. «En las últimas semanas él se había vuelto extraño. Después de la muerte de tu padre, solo hablaba de la herencia, de cómo recibiría su parte, de cómo usaría el dinero para su carrera. Y ayer, sacó su teléfono del bolso. Ayer me envió esto».
Mostró a Aina un mensaje de Ambrose. Todo va según lo previsto. Pronto tendremos suficiente dinero para la galería. Su padre dejó una fortuna y la mitad será mía. Prescott sabe lo que hace. Espere noticias después del miércoles. Aina le devolvió el teléfono en silencio. Así que no solo Ambrose la estaba engañando, sino que estaba haciendo planes para su dinero con su amante. Era predecible. ¿Por qué me enseñas esto?, le preguntó a Leila. Creía que estabas de su parte. Lo estaba, asintió Leila, hasta que me di cuenta de cómo era en realidad. Me utilizó como utiliza a todo el mundo. Prometió ayudarme con mi carrera, presentarme a la gente adecuada, pero en realidad solo quería que le presentara a los poderosos coleccionistas de la galería. Y cuando lo hice, cuando consiguió lo que quería, su actitud cambió. Se volvió frío, distante, y luego empezó a hablar de herencias. Sacudió la cabeza. No quiero formar parte de eso, y creo que tienes derecho a saber lo que está planeando. Gracias por la información, dijo Aina tras una pausa. Me ayuda a entender el panorama general. Puedes utilizar este mensaje si lo necesitas, se ofreció Leila. Estoy dispuesta a testificar si es necesario. Aina asintió, preguntándose cómo podría afectar aquel encuentro inesperado al proceso de divorcio de ella y Ambrose. Obviamente, no solo no iba a ceder en sus exigencias económicas, sino que estaba tramando activamente su herencia. Cuando Aina volvió a casa, llamó inmediatamente a Martha y le contó su encuentro con Leila. «Es información valiosa», dijo la abogada, «sobre todo si está dispuesta a declarar. El mensaje telefónico y el testimonio sobre sus planes podrían influir mucho en la decisión del tribunal». «No quiero meterla en esto», suspiró Aina. «Ambrose ya le ha hecho bastante daño». «Depende de ti», asintió Martha. «Pero ten cuidado. Prescott no jugará limpio. Probablemente te presionará para que aceptes condiciones desfavorables en la reunión preliminar. Tenemos que estar preparados». «Entiendo», asintió Aina. «Estaré preparada». El día de la reunión informal con Ambrose y su abogado llegó demasiado rápido. Aina se puso un estricto traje de negocios y se recogió el pelo en un moño apretado, intentando parecer segura y profesional, pero en su interior se encogía al pensar que pronto volvería a ver a Ambrose. La reunión se fijó en un lugar neutral, una sala de conferencias de un hotel del centro de Tucson. Cuando Aina y Martha entraron, Ambrose y Raymond Prescott ya les estaban esperando. Ambrose tenía un aspecto poco familiar. Con un traje oscuro y el pelo bien peinado, parecía más un hombre de negocios que un artista. «Buenos días», dijo Prescott, un hombre alto y delgado, de rasgos afilados y mirada aguda. «Gracias por aceptar esta reunión». Se sentaron a la mesa, Ambrosio frente a Aina. La miraba con una expresión extraña, una mezcla de ira, superioridad y algo más que ella no podía reconocer. «Así que», comenzó Prescott, extendiendo los papeles, «estamos aquí para discutir la posibilidad de un acuerdo previo al juicio. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo si su parte es razonable». Martha sonrió ligeramente. «Siempre estamos abiertos a ofertas razonables. ¿Cuáles son sus condiciones?». Prescott empezó a enumerar las exigencias de Ambrose, las mismas que figuraban en la lista preliminar, pero con pequeñas concesiones. Seguía insistiendo en la mitad del valor de la casa y el negocio, pero redujo la cuantía de la pensión alimenticia y rechazó una compensación por daños morales. Sin embargo, el punto principal no cambió, la parte de la herencia. «Entendemos que la herencia es un bien separado», dijo Prescott, «pero dada la duración del matrimonio y la contribución de mi cliente a la relación familiar, creemos que es justo que parte de esos fondos se reconozcan como bienes gananciales». Martha escuchó cortésmente y luego rechazó con la misma cortesía la mayoría de las alegaciones. «El negocio de mi cliente se fundó antes del matrimonio y se desarrolló únicamente gracias a su esfuerzo. El señor Quinlan no contribuyó a su desarrollo. En cuanto a la herencia,
La ley la considera claramente como bienes independientes. Estamos dispuestos a discutir la división de la casa y los efectos personales adquiridos durante el matrimonio, pero nada más. El rostro de Ambrose se contorsionó de ira. Esto es ridículo. Llevo 6 años a su lado, apoyándola, ayudándola con la tienda. Ambrose. Lo detuvo Prescott con suavidad. Déjame negociar. Pero Ambrose estaba imparable. Siempre hace lo mismo, fingir ser una víctima inocente mientras manipula a todos a su alrededor. Me utilizó, y ahora quiere tirarme como si fuera un trasto. Señor Quinlan, la voz de Marta se mantuvo tranquila, pero se endureció. Le aconsejo que controle sus emociones. No nos ayudará a llegar a un acuerdo. Prescott puso la mano en el hombro de Ambrose, instándole a que se calmara, y continuó las negociaciones. Pero era obvio que las partes estaban en posiciones demasiado diferentes como para llegar a un compromiso. Quizá deberíamos tomarnos un descanso, sugirió Martha tras una hora de discusión infructuosa. Y volver a esta conversación después de la lectura del testamento, el miércoles. Prescott asintió, claramente descontento con el desarrollo de la reunión. Estoy de acuerdo. Quizá con la nueva información podamos encontrar un enfoque más constructivo. Cuando salían de la sala de conferencias, Ambrose alcanzó a Aina en el pasillo. «¿Crees que has ganado, verdad?», le espetó. «¿Crees que tu padre lo tenía todo planeado, verdad?». «Por favor, Ambrose», dijo Aina con cansancio. «No lo hagamos. Te arrepentirás», le interrumpió. «Sé cosas de ti que los demás no saben. Y créeme, utilizaré cualquier cosa para conseguir lo que me mereces». «Señor Quinlan», intervino Martha, «yo que usted no haría amenazas delante de testigos, podría interpretarse como un intento de coacción y no le haría ganar puntos en el tribunal». Ambrose le dirigió una mirada furiosa, pero retrocedió y volvió con su abogado, que le esperaba en el ascensor. «¿Qué quería decir con eso?», preguntó Aina mientras Martha y ella salían. «¿Sé cosas de ti que los demás no saben?». «Lo más probable es que sea un farol». Martha se encogió de hombros. «Típica técnica. Insinuar algún secreto, ensuciarte, ponerte nerviosa. No caigas en la trampa». Pero las palabras de Ambrosio sembraron una semilla de inquietud. ¿Qué quería decir? Ella no tenía secretos que pudieran afectar al proceso de divorcio. ¿O no? Se acercaba el día de la lectura del testamento y Aina se sentía como si se enfrentara a un examen importante. No dudaba de la fiabilidad del fondo fiduciario que su padre había creado, pero las palabras de Ambrose la mantenían alerta. La víspera del anuncio, Rowena llegó a su casa con una botella de vino y una caja de bombones. «Pensé que te vendría bien un poco de apoyo moral». Se sentaron en el porche, disfrutando de la cálida tarde y del buen vino. «¿Cómo te sientes antes de mañana?», preguntó Rowena. «Nerviosa», admitió Aina. «No por el testamento en sí, eso está claro. Pero Ambrose dijo algo extraño en la reunión con los abogados. Dio a entender que sabía algo sobre mí que los demás no sabían». «¿Y tú lo creíste?». Rowena negó con la cabeza. «Aina, es una manipulación evidente. Intenta ponerte nerviosa, hacerte dudar. No cedas ante él». Lo sé», suspiró Aina. «Pero sigue siendo incómodo. Es como si estuviera escarbando en mi pasado buscando algo que pueda usar contra mí. ¿Y qué podría encontrar?». Rowena miró a su amiga con atención. «No habrás robado los diamantes del museo y escondido el cadáver en el sótano, ¿verdad?». Aina se rió, sintiendo que la tensión se liberaba un poco. «No, claro que no. Pero ya conoces a Ambrose. Es capaz de armar un escándalo de la nada». «Bueno», Rowena levantó la copa. «Entonces brindemos porque mañana todo salga bien. Por la justicia». «Por la justicia», repitió Aina, chocando su copa con la de su amiga. Intentaba aparentar seguridad y calma, pero por dentro se sentía presentida. Mañana podía ser un día decisivo en su proceso de divorcio. Si todo iba según lo previsto,
Si el fideicomiso realmente protegía la herencia de las reclamaciones de Ambrose, debilitaría considerablemente su posición. Pero si realmente había encontrado algún resquicio, alguna suciedad, no, se dijo Aina. No dejaré que me intimide. Pase lo que pase mañana, me las arreglaré. Aún así, cuando se fue a la cama esa noche, no pudo dormir durante mucho tiempo, repasando en su cabeza los posibles escenarios de mañana e intentando prepararse para cualquiera de ellos. La sala de vistas del juzgado del condado de Tucson era austera y formal. Paneles de madera oscura, filas de bancos, el escritorio del juez sobre un estrado. Todo creaba una atmósfera de solemnidad e importancia. Aina se sentó en primera fila junto a Martha Leonard. Al otro lado del pasillo estaban Ambrose y Raymond Prescott, ambos con trajes oscuros y rostros tensos. La lectura del testamento estaba prevista para las 10 de la mañana, pero el juez Hardin, un hombre corpulento de barba gris y mirada penetrante, se había retrasado. Aina frotó nerviosamente la correa de su reloj en la muñeca, intentando no mirar en dirección a Ambrose. Podía sentir su mirada sobre ella, intensa, evaluadora, como si intentara anticipar su reacción a lo que estaba a punto de suceder. Eugene Brooks, el abogado de su padre, estaba sentado en otra mesa, examinando documentos y ajustándose de vez en cuando las gafas de montura dorada. Parecía tranquilo y sereno, como un hombre seguro de sus actos y de su resultado. Por fin se abrieron las puertas, y el juez Hardin entró en la sala. Todos los presentes se pusieron en pie. «Siéntense, por favor», dijo el juez tomando asiento. «Estamos aquí para leer el testamento de Montgomery Richard Phelps. Antes de empezar, me gustaría dejar clara una cosa. Esta no es una vista de divorcio para el señor Quinlan y la señora Phelps. Es un procedimiento aparte, y espero que todos los presentes se comporten en consecuencia». Miró a Ambrose, que se retorcía impaciente en su asiento. «Señor Brooks», el juez se volvió hacia el abogado del padre de Aina. «¿Está preparado para presentar el testamento del difunto señor Phelps?» «Sí, señoría». Eugene se levantó y se acercó a la mesa del juez con una carpeta de documentos. «Tengo una copia certificada del testamento y todos los documentos relacionados, incluido el certificado de defunción y la prueba de mi autoridad como albacea». El juez aceptó los documentos y empezó a revisarlos. El silencio en la sala se hizo casi palpable. Aina sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. A pesar de que Eugene le había asegurado que la estructura legal de su padre era sólida, seguía nerviosa. «Está bien», dijo finalmente el juez, dejando los papeles a un lado. «Señor Brooks, por favor, continúe con la lectura». Eugene asintió. Volvió a su escritorio, se puso las gafas y abrió la carpeta del testamento. «Yo, Montgomery Richard Phelps, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi buena memoria, dispongo por la presente lo siguiente como mi última voluntad y testamento», comenzó a leer. «En primer lugar, revoco todos los testamentos anteriores y sus adiciones. En segundo lugar, nombro a Eugene Albert Brooks albacea testamentario y le confío plena autoridad para disponer de mis bienes de acuerdo con las instrucciones aquí contenidas». Aina escuchó la redacción legal estándar, sin asimilar su significado. Sus pensamientos se centraban en lo principal. ¿Qué había dispuesto exactamente su padre para proteger su herencia? «Todos mis bienes, incluidos inmuebles, valores, cuentas bancarias y otros activos», continuó Eugene, «los transfiero al fondo fiduciario Phelps Family Trust, creado por mí el 1 de abril del año 2000 y complementado el 15 de enero de este año. Designo a mi hija, Aina Elizabeth Phelps, como única beneficiaria de este fideicomiso». Ambrose se tensó visiblemente. Aina lo vio inclinarse hacia su abogado y susurrarle algo al oído. Prescott frunció el ceño e hizo algunas anotaciones en su cuaderno. «Los términos del fideicomiso», continuó Eugene,
Están detallados en un documento separado que estoy presentando al tribunal. Las disposiciones principales son las siguientes. Todos los bienes que componen el fideicomiso serán administrados por un fideicomisario, a quien nombro Eugene Albert Brooks, en beneficio del beneficiario. El beneficiario tiene derecho a percibir ingresos de los activos del fideicomiso y a utilizar el capital para los fines especificados en el contrato de fideicomiso. Eugene pasó página y continuó. Me gustaría llamar especialmente la atención sobre la cláusula séptima del contrato de fideicomiso, que trata de la protección de los activos frente a reclamaciones de terceros. En virtud de esta cláusula, los activos del fideicomiso no están sujetos a división en caso de divorcio del beneficiario y no pueden ser objeto de reclamaciones por parte del cónyuge o excónyuge del beneficiario. Esta cláusula se basa en la ley de Arizona, que reconoce la herencia como propiedad separada del cónyuge. Ambrose salta de su asiento. Es ilegal. No puede excluirme sin más de la herencia. Señor Quinlan, dijo el juez con severidad, siéntese y guarde silencio, o me veré obligado a expulsarle de la sala. Ambrose se sentó de mala gana, con el rostro enrojecido por la ira. Prescott le puso la mano en el hombro, instándole a que se contuviera. Continúe, señor Brooks, asintió el juez. Gracias, señoría. Eugene se ajustó las gafas. Además del contrato de fideicomiso principal, Montgomery Phelps había dejado una carta sellada dirigida al tribunal, que solo debía abrirse si Ambrose Quinlan impugnaba los términos del fideicomiso. Puesto que el señor Quinlan ya ha disentido, pido permiso para presentar esta carta. El juez Harding asintió. Presente la carta al tribunal. Eugene sacó un sobre lacrado de su maletín y se lo entregó al juez. Harding examinó los sellos con cuidado, asegurándose de que estaban intactos. Luego abrió el sobre y empezó a leer el contenido. A medida que leía, sus cejas se alzaban más y más. Ya veo, dijo al fin. Señor Brooks, ¿conocía usted el contenido de esta carta? Solo en términos generales, señoría. Montgomery Phelps me informó de que si su yerno impugnaba los términos del fideicomiso, yo debía presentar la carta ante el tribunal. Dijo que la carta contiene pruebas reunidas por un investigador privado que muestran los verdaderos motivos y carácter del señor Quinlan. Una calumnia evidente. Se resintió Prescott, poniéndose en pie. Señoría, nos oponemos al uso de acusaciones no verificadas reunidas por un detective desconocido a instancias de un hombre con evidentes prejuicios contra mi cliente. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Señor Prescott, comprendo su preocupación. Sin embargo, en este caso no estamos considerando la culpabilidad o inocencia de su cliente. Estamos leyendo un testamento, y esta carta forma parte de él. Sin embargo, volvió a mirar los documentos. Creo que el contenido de esta carta tiene una relación directa con el proceso de divorcio actualmente en curso entre el señor Quinlan y la señora Phelps. Por lo tanto, remitiré una copia de la carta y de las pruebas adjuntas al Tribunal de Familia para que se estudien en ese caso. Ambrose palideció. ¿Qué otras pruebas? ¿De qué está hablando? Señor Quinlan, el juez lo miró con severidad, le pediré por última vez que mantenga el orden en la sala. Eugene continuó la lectura del testamento, leyendo en voz alta los detalles de la distribución de los bienes y los términos del fideicomiso. Aina notó que Ambrose estaba cada vez más inquieto, susurrando constantemente a Prescott, que también parecía ansioso. Una vez terminada la parte formal, cuando el juez se marchó, Ambrose se acercó rápidamente a Eugene. ¿Qué hay en esa carta? ¿Cuáles son las pruebas? Eugene le miró con calma. No estoy autorizado a hablar de esto con usted, señor Quinlan. Si tiene alguna duda sobre el contenido de la carta, debe consultar a su abogado. Esto es una especie de conspiración. Ambrose levantó la voz. Todos ustedes están conspirando contra mí. Prescott se acercó rápidamente y apartó a su cliente.
Ambrose, cálmate. Aquí no. Ahora no. Por la tarde del mismo día, Aina recibió una llamada telefónica de Eugene. Aina, tengo que hablar contigo. En persona, no por teléfono. ¿Puedes venir a mi despacho mañana por la mañana? Claro, respondió ella sintiendo una creciente inquietud. ¿De qué se trata? Es mejor hablarlo cuando nos veamos, dijo él. No es nada, es solo que tu padre dejó otra carta dirigida a ti personalmente. Tengo que entregarla siguiendo sus instrucciones. A la mañana siguiente, Aina llegó al despacho de Eugenio. El abogado parecía serio pero tranquilo. Siéntate, señaló la silla frente a su escritorio. Después de la lectura del testamento de ayer, recibí un aviso del juez Harding. Ha revisado el material que tu padre le proporcionó y lo ha considerado lo bastante serio como para llevarlo al tribunal de familia. ¿De qué se trata, Eugene? Me preguntó Aina sin rodeos. ¿Qué tipo de pruebas ha reunido tu padre? Eugene suspiró. Tu padre no se limitó a contratar a un detective para recabar información sobre las infidelidades de Ambrose. Llevó a cabo una investigación en toda regla sobre su pasado. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Aquí tienes una copia del material que se presentó ante el tribunal. Creo que deberías saber con quién estuviste realmente involucrada todos estos años. Aina abrió la carpeta y empezó a leer. Con cada página sus ojos se agrandaban de sorpresa y conmoción. Según los documentos, Ambrose Quinlan no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Eric Walls y tenía un historial de 2 matrimonios fallidos con mujeres ricas antes de trasladarse a Tucson. Su carrera artística también resultó ser en gran medida una invención. Muchas de las obras que presentaba como sus primeros trabajos eran copias de artistas poco conocidos. Pero lo más chocante de todo fue que 3 meses antes de la muerte de Montgomery, Ambrose intentó conseguir un préstamo utilizando documentos falsificados de copropiedad de la tienda de Aina. El intento fracasó cuando el banco pidió más pruebas, pero el hecho quedó documentado. Eugene también le entregó una carta personal de su padre. Aina la leyó con lágrimas en los ojos. Montgomery escribía sobre el amor que sentía por su hija, cómo quería proteger su futuro y su confianza en que podría superar este difícil periodo y construir una nueva vida feliz. Tras su encuentro con Eugene, Aina recibió una llamada de Martha Leonard. Aina, Prescott acaba de llamar. Quieren reunirse esta noche. No estaba previsto. Creo que tienen una copia del expediente judicial. ¿Qué ha dicho? Dijo que su cliente está listo para comprometerse y terminar el juicio rápidamente. Creo que se dieron cuenta de que no tenía sentido seguir peleando. La reunión se fijó para las 3 de la tarde. Cuando Aina y Martha entraron en la sala de conferencias, Ambrose ya estaba sentado allí con Prescott. Tenía un aspecto demacrado y pálido, nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que había sido solo un día antes. A la luz de las nuevas circunstancias, a mi cliente le gustaría reconsiderar sus demandas, comenzó Prescott. El señor Quinlan está dispuesto a renunciar a todo derecho sobre el negocio de la señora Phelps y su herencia. También renuncia a cualquier reclamación de pensión alimenticia. A cambio, solo pide una parte equitativa de la venta de la casa compartida y la división de los bienes personales adquiridos durante el matrimonio. Martha miró a Aina. Parece razonable. Estamos dispuestos a considerar esa oferta, pero tenemos una condición. El señor Quinlan debe firmar un acuerdo de no divulgación para mantener confidenciales todos los detalles del matrimonio y el divorcio. De acuerdo, respondió rápidamente Prescott. Podemos preparar todos los documentos necesarios en el plazo de una semana. Una vez acordados los puntos principales del acuerdo, Ambrose pidió hablar a solas con Aina. ¿Estás satisfecha?, preguntó en voz baja. Después de todo, tu padre consiguió lo que quería. Incluso muerto consiguió arruinarme la vida. No vuelvas a intentar manipularme, replicó Aina. Arruinaste tu propia vida con mentiras y engaños. Yo te quería, dijo. A mi manera. No,
sacudió Aina la cabeza. Amabas lo que yo podía darte. Estabilidad económica, estatus, la posibilidad de no tener que trabajar. Eso no es amor. Ambrose bajó los ojos. Podrían demandarme por falsificación. Ayúdame, Aina. Puedes decir que lo sabías, que fue con tu consentimiento. No, dijo ella con firmeza. No interferiré. Tú creaste esta situación. Tendrás que atenerte a las consecuencias. Al salir del edificio, Aina respiró profundamente aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo, sintió no solo alivio, sino verdadera libertad. De las mentiras, de la manipulación, de las relaciones tóxicas que le chupaban la fuerza vital. Decidió ir al cementerio donde estaba enterrado su padre. Quería estar cerca de él, agradecerle los cuidados y la protección que le había proporcionado incluso después de su muerte. Era una mañana fresca y ventosa de octubre en Tucson. Aina abrió las puertas de su tienda Purple Leaf 15 minutos antes de lo habitual. Desde hacía un mes, solía llegar temprano. Le gustaba cuando la luz del sol empezaba a filtrarse por las grandes vidrieras, creando intrincados dibujos en el suelo y las paredes. Habían pasado 3 meses desde que finalizó el proceso de divorcio. Se firmaron los papeles, se dividieron los bienes y se vendió la casa. Aina compró una casa pequeña pero acogedora cerca del centro de la ciudad, con un amplio porche y un jardín que estaba empezando a construir. La vida tomaba poco a poco un nuevo rumbo. Sonó el timbre de la puerta y Lillian Costas, una de sus clientas habituales, una mujer de mediana edad con un gusto impecable y amante de los vinos italianos, entró en la tienda. «Buenos días, Aina», la saludó. «Hoy llegas temprano». «Buenos días, Lillian», sonrió Aina. «Sí, he decidido prepararme para la entrega. Hoy debería llegar un nuevo envío de Provenza». «¡Oh, maravilloso!», se alegró la mujer. «Estaba a punto de actualizar mi colección de vinos rosados». Hablaron de los recién llegados y Lillian hizo el pedido por adelantado. Antes de irse, vaciló de repente, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. «¿Algo más, Lillian?», preguntó Aina en voz baja. «En realidad sí», la mujer bajó la mirada. «No sé si debería hablar de ello, pero ayer estuve en la inauguración de una exposición en la Galería Morgan y todo el mundo hablaba de tu ex marido». Aina se puso tensa. Desde el divorcio había intentado no seguir lo que pasaba con Ambrose, aunque de vez en cuando oía rumores. «¿Qué decían?», preguntó, tratando de mantener la voz neutra. «Bueno, no es muy agradable». Lillian parecía avergonzada. Resulta que una de sus obras que iba a exponerse resultó ser plagiada. Alguien reconoció un cuadro de un joven artista de Santa Fe. Se armó un escándalo. Ambrose fue retirado de la exposición y ahora todas las galerías se niegan a trabajar con él. Aina asintió en silencio. No sentía ningún regodeo, solo hastío ante la idea de que Ambrose siguiera por el camino del engaño. «No debería haberlo mencionado», dijo Lillian con culpabilidad. «Lo siento». «No pasa nada», le aseguró Aina. «Llevamos mucho tiempo divorciados y su vida ya no tiene nada que ver con la mía». Cuando su cliente se marchó, Aina se quedó pensativa. Era extraño darse cuenta de que antes había estado tan unida a ese hombre, tan convencida de su talento y sinceridad, pero ahora miraba las noticias sobre él con una curiosidad distante, como si se tratara de alguien a quien no conociera muy bien. El día transcurrió con las preocupaciones habituales: recibir entregas, actualizar el catálogo, consultar a los clientes. Por la tarde, cuando Aina estaba cerrando la tienda, la llamó Rowena, que cruzaba la calle a toda prisa con una bolsa de colores brillantes en las manos. «No me puedo creer que te haya pillado», dijo su amiga sin aliento. «Sueles llegar tarde los jueves». «Hoy he decidido llegar pronto», sonrió Aina. «Tengo una reunión con el diseñador sobre la ampliación». «¿Ah, sí?». A Rowena se le iluminaron los ojos. «¿De verdad vas a comprar el local de al lado?». «Sí, firmé el contrato la semana pasada», asintió Aina.
Por fin el propietario ha accedido a vender. Ahora voy a fusionar los espacios y renovarlos. ¿Qué me dices de nuestra idea de hacer negocios juntos? Rowena hizo un mohín de broma. No se olvida, replicó Aina con seriedad. Solo se ha modificado. ¿Recuerdas que hablamos de una vinoteca con un departamento de antigüedades? ¿Y si hacemos una vinoteca con un espacio de exposición? Tus cosas antiguas, cuadros de artistas locales, catas de vino. Rowena aplaudió con entusiasmo. Es genial, una simbiosis de arte y vino. ¿Cuándo empezamos? Discutamos los detalles el fin de semana, sugirió Aina. Ahora mismo tengo que ir corriendo a una reunión. Claro, Rowena le entregó un paquete. Es para ti. Lo encontré en una venta de antigüedades. Un viejo decantador de vino francés. Pensé que sería perfecto para tu colección. Aina abrazó a su amiga, agradeciéndole el regalo. Mientras se dirigía a la reunión, pensó en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos meses. Después de la sentencia de divorcio, fue como si hubiera encontrado un segundo aire. Aparecieron nuevas ideas para los negocios, recuperó el interés por cosas que solía dejar para más adelante. La diseñadora, una joven llamada Clarissa, ya la estaba esperando en una cafetería no muy lejos de la tienda. Pasaron casi 2 horas discutiendo la distribución del espacio combinado, la combinación de colores y el mobiliario. Aina estaba entusiasmada. Este proyecto era todo suyo, sin compromisos ni concesiones a las ideas de los demás sobre cómo debía ser su negocio. Mientras volvía a casa, vio por casualidad una figura familiar al otro lado de la calle. Ambrose estaba de pie frente a la entrada de una de las galerías, claramente discutiendo con alguien de dentro. Incluso desde lejos era obvio que parecía descuidado. Su chaqueta, antes de moda, estaba raída y el pelo le caía desordenadamente sobre la cara. Aina aceleró el paso, no quería que la vieran. Pero Ambrose, como si percibiera su presencia, se dio la vuelta. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la calle. Por un segundo su rostro se congeló en una expresión que era una mezcla de ira y vergüenza. Luego se dio la vuelta bruscamente y se alejó rápidamente. Aquel contacto fugaz dejó una sensación extraña, ni arrepentimiento ni ira, más bien una confirmación final de que su decisión había sido correcta. Ambrosio seguía viviendo en un mundo de ilusiones y engaños, mientras ella se labraba un futuro de verdad. En casa, Aina se sirvió un vaso de vino y salió al porche. El Tucson vespertino estaba bañado por la cálida luz ámbar del sol poniente. Contempló el pequeño jardín que había empezado a construir. Plantó algunos arbustos con flores, trazó un camino de losas y colocó un banco bajo un viejo olivo. Este espacio, como su vida, se iba transformando poco a poco, adquiriendo nuevos rasgos. A la mañana siguiente se reunió con Eugene Brooks para hablar de la inversión del fondo fiduciario para ampliar el negocio. El abogado aprobó sus planes. Montgomery estaría encantado, dijo, revisando el plan de negocio. Siempre pensó que tenías espíritu emprendedor, solo que te faltaba confianza. Lo sé, asintió Aina. Ojalá le hubiera escuchado más a menudo. Él lo entendía. Eugene sonrió suavemente. Por eso creó el fondo fiduciario, para que pudieras utilizar el dinero para hacer crecer el negocio. Creía en ti, Aina. Después de la reunión con el abogado, fue al banco a solicitar un préstamo para la renovación. Con el fondo fiduciario como garantía, no fue difícil. El director del banco, al examinar sus documentos financieros, comentó: «Su negocio va muy bien, señora Phelps. Las ventas han aumentado por tercer mes consecutivo. He recuperado mi nombre de soltera», le corrigió Aina. «Y sí, el negocio está creciendo de verdad. Estoy ampliando mi gama de productos y mi cartera de clientes». «Enhorabuena», dijo sinceramente el gerente. Pocas pequeñas empresas muestran una dinámica tan positiva en el entorno actual. Al salir del banco, Aina se sintió orgullosa de sus logros. Hoja Púrpura prosperaba de verdad. Llegaban nuevos clientes por recomendación,
El cheque medio aumentaba. Los clientes habituales se entusiasmaban con sus experimentos con vinos raros. Esa misma noche, mientras revisaba el correo, Aina encontró una carta de Leila Woods, la misma mujer que una vez le había hablado de su conexión con Ambrose. La carta era breve. Querida Aina, quiero agradecerte tu comprensión y sensibilidad durante nuestro encuentro de hace unos meses. Fue un momento difícil para mí y tu actitud me ayudó a lidiar con mis sentimientos de culpa y confusión. Me voy de Tucson. He recibido una oferta para trabajar en una galería de Portland que no puedo rechazar. Pero antes de irme, quería comunicaros que Ambrose, o Eric, como es su verdadero nombre, ya no trabaja en el mundo del arte de nuestra ciudad. Tras el escándalo de la exposición de Morgan, todas las galerías locales se han negado a cooperar con él. Se dice que planea mudarse a Las Vegas. Le deseo todo lo mejor y prosperidad a su hermosa tienda. Atentamente, Leila Woods. Aina dejó la carta a un lado, pensativa. No se regodeaba de la caída de Ambrose, pero en el fondo sentía que se había hecho justicia. Había pasado tantos años engañando a todos a su alrededor, utilizando a la gente, manipulándola, y este era el resultado. El mundo del arte, al que anhelaba pertenecer, le había rechazado. Pocos días después, esta información fue confirmada por un cliente, un coleccionista que conocía bien la escena artística de Tucson. Su exmarido se ha ido de la ciudad, dijo mientras seleccionaba vino para una recepción privada. Después del escándalo del plagio, no le quedó más remedio. Nadie quería saber nada de él. He oído hablar de eso, respondió Aina con neutralidad. Sabe, continuó el coleccionista, nunca he entendido el bombo que se da a sus obras. Siempre me han parecido poco sinceras, como si intentara imitar diferentes estilos sin tener una voz propia. Aina permaneció en silencio. Curiosamente, alguna vez había pensado lo mismo, aunque nunca lo había expresado en voz alta por miedo a herir los sentimientos de Ambrose. Se preguntó cuán diferentes habrían sido sus vidas si ella hubiera sido más franca y él más abierto a las críticas. Las obras de ampliación de la tienda comenzaron a finales de noviembre. Aina decidió no cerrar el local principal durante la reforma, aunque eso causara algunas molestias a los clientes. Para su sorpresa, muchos de ellos mostraron interés por el proyecto. Algunos incluso le ofrecieron ayuda y consejo. «Estás creando no solo una tienda, sino un espacio cultural», dijo Cedric, el mismo profesor que había sido uno de sus primeros clientes habituales. «Es exactamente lo que le faltaba a nuestro barrio». Diciembre trajo consigo un inesperado repunte de las ventas. La temporada prenavideña siempre ha sido un éxito para Purple Leaf, pero las cifras de este año superaron las expectativas. Aina contrató a una ayudante, estudiante de sumillería, para gestionar el flujo de clientes. La joven Sara demostró ser talentosa y diligente, aprendiendo rápidamente y mostrando un genuino interés por los vinos. «No eres en absoluto como pensaba que serías», confió Sara una noche mientras cerraban el negocio tras un día ajetreado. «¿A qué te refieres?», se sorprendió Aina. «Bueno, me ha dicho mi profesora que hace poco has pasado por un divorcio difícil», dijo avergonzada. «Y esperaba ver, ya sabes, a una mujer agotada y deprimida, y tú eres tan enérgica y decidida». Aina sonrió. El divorcio no fue fácil, pero también fue el comienzo de algo nuevo. A veces hay que perder algo para encontrarse a uno mismo. En Nochevieja, Rowena organizó una pequeña fiesta en su casa. Entre los invitados solo había amigos íntimos: Eugene Brooks y su mujer, Martha Leonard, varios clientes de Purple Leaf que llevaban mucho tiempo y que se habían hecho amigos, y de forma inesperada para Aina, Marcus de Vereux, el arquitecto que estaba trabajando en el proyecto de ampliación de la tienda. La velada estuvo llena de risas, música y conversaciones interesantes. Cerca de medianoche, Aina salió a la terraza para pasar un rato tranquilo.
Las estrellas brillaban en el oscuro cielo de Tucson y el aire era fresco y claro. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó Marcus, que apareció en la puerta con 2 vasos de vino. Claro que no, aceptó Aina agradecida. Permanecieron de pie, uno junto al otro, disfrutando del silencio y de la vista nocturna de la ciudad. ¿Sabes?, dijo por fin Marcus, llevo mucho tiempo queriendo decirte que te admiro. ¿A mí? Aina se sorprendió. ¿Por qué? Por tu valentía y tu visión, contestó. No todo el mundo se atreve a ampliar su negocio en la situación económica actual, y no todo el mundo tiene una idea tan clara de lo que quiere crear. Gracias, le agradeció Aina sinceramente. Pero no soy solo yo. Tengo un gran equipo, incluida tú. Continuaron su conversación, descubriendo muchos intereses comunes, desde el amor por los viajes hasta la pasión por la música jazz. Marcus demostró ser un conversador interesante, atento, erudito y con un sutil sentido del humor. Cuando llegó la medianoche y todos volvieron a la casa para el tradicional brindis, Aina captó una mirada de Rowena que los observaba a ella y a Marcus con una sonrisa. No saques conclusiones precipitadas. Se dirigió Aina mentalmente a su amiga, aunque ella misma no podía negar que la compañía del arquitecto le resultaba agradable. Enero trajo nuevas preocupaciones y retos. La renovación del nuevo local se retrasó por problemas de comunicación inesperados. Un proveedor de Italia retrasó un gran envío de vino por problemas con la aduana. Sara enfermó de gripe y no pudo trabajar durante una semana. Pero todas estas dificultades no hicieron sino reforzar la determinación de Aina para seguir adelante. A mediados de mes, encontró por casualidad un artículo en el periódico local. Un pequeño artículo sobre la escena artística de Las Vegas mencionaba a Ambrose Quinlan, que estaba intentando empezar una nueva carrera ofreciendo sus servicios como diseñador para casinos y restaurantes. Aina sacudió la cabeza. Parecía que Ambrose nunca había aprendido la lección, una vez más intentando tomar el camino fácil en lugar de desarrollar su propio talento. En febrero, las obras terminaron por fin y Aina pudo empezar a acondicionar el nuevo espacio. El bar de vinos ocupaba un lugar central con acogedoras zonas de degustación y un pequeño escenario para las veladas musicales. Las paredes estaban listas para recibir sus primeras exposiciones. Rowena ya había seleccionado algunas antigüedades de su colección y los artistas locales estaban entusiasmados con la idea de exponer sus obras. La inauguración de la renovada Hoja Púrpura estaba prevista para el 1 de marzo, exactamente un año después de que Aina decidiera divorciarse de Ambrose. La coincidencia parecía simbólica, un círculo completo, el final de un capítulo y el comienzo de otro nuevo. La noche del estreno superó todas las expectativas. El local se llenó de gente, clientes habituales, amigos, miembros de la comunidad empresarial local y periodistas. Aina, vestida con un elegante traje burdeos, aceptó felicitaciones, dio mini excursiones por el nuevo espacio y habló de su visión de un lugar donde el vino, el arte y la comunicación crean una atmósfera especial. «Esto es increíble», dijo Marcus mientras se acercaba a ella con una copa de champán. «Es incluso mejor de lo que imaginé cuando trabajaba en el proyecto». «Es mérito de todos», sonrió Aina. «Sin tu visión del espacio, nada habría sido posible. Propongo un brindis», alzó su copa, «por los nuevos comienzos y las decisiones audaces». «Por los nuevos comienzos», dijo Aina, chocando su copa con la de él. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado y los que quedaban habían formado pequeños grupos, absortos en la conversación, Aina salió a la pequeña terraza interior que se había creado como parte de la ampliación. La noche de Tucson era tranquila y cálida. Las estrellas parecían especialmente brillantes. Pensó en el viaje que había emprendido este año, de mujer atrapada en una relación tóxica a empresaria independiente que había creado algo único y valioso. Había habido dolor y decepción,
traición y rabia, pero también descubrimiento, crecimiento y nuevas oportunidades. Hace un año, no podía imaginar que se sentiría tan tranquila y confiada, que estaría rodeada de apoyo y comprensión, que su negocio prosperaría y su corazón se abriría poco a poco a nuevas relaciones. La vida seguía, y quedaban muchos capítulos por escribir. Aina respiró profundamente el aire nocturno y sonrió ante sus pensamientos. Su padre tenía razón, era mucho más fuerte de lo que pensaba. Y ahora esa fuerza se convertía en su apoyo en la nueva vida libre que se estaba creando día a día.